Muy buenos días, niños y niñas. Vamos a dar inicio a la última clase de esta semana que corresponde a clase de lenguaje y comunicación. La primera, recuerden que después tenemos clase de historia y geografía. Antes de empezar, como es costumbre, ¿cierto? En todas nuestras clases vamos a empezar con una pequeña oración. Quiero que ahí en sus casitas ustedes junten sus manitos y repitan después de mí en su cabecita. Señor, te queremos dar gracias porque nos has dado un nuevo día, una nueva semana más de vida. Nos has protegido, nos has cuidado, no solo a mí, sino que también a mi familia, a mis profesores, a los directivos del colegio, a mis amigos, a mis compañeros. Te quiero pedir que nos sigas cuidando y protegiendo durante este tiempo y todo el tiempo del mundo, que cuides también a las personas que más lo necesitan, ayúdalos a salir adelante, ayúdame a mí también a poder comprender mejor las materias, a ser mejor hijo, a ser responsable, a hacerle caso a mis papás, ¿cierto? A demostrarle amor cada día. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, chiquillos. Ahora vamos a empezar con la materia, pero también antes tenemos que mencionar cuál es nuestra fortaleza del carácter de esta semana. ¿Recuerdan que soy correcto? Y la frase para este día, viernes, es defiendo al que lo necesita. No importa si es mi amigo o no es mi amigo. Siempre yo tengo que defender a la persona que me necesite o que necesite ser defendida. Eso hace una persona correcta. Eso nos va a hacer sentir bien a nosotros y va a hacer que la otra persona también se sienta bien consigo misma, ¿ya? Por lo tanto, yo defiendo a quien lo necesita. Normas de la clase, ustedes se las saben, pero las vamos a remarcar de nuevo. Y dice así: asistir puntualmente a las clases, se les esperará 5 minutos. Si no llegas a esa hora, no podrás ingresar a la clase y quedarás ausente. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente, encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con nombre real. Siempre la cámara encendida, chicos, así yo paso lista. 5. Levantar la mano cuando quieras dar tu opinión. 6. Está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. Rayar la pantalla, eso va a significar ahora que yo lo puedo sacar de la clase y no lo pueda aceptar más durante la clase, ¿ya? Así que si hacen eso van a perder una clase de seguro. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto a las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases ni tener mascotas. 9. Al presentarte a las clases debes estar aseado y con ropa adecuada para una clase escolar. Y 10. A los apoderados, por favor, no intervenir en las clases, demos la independencia a los niños. ¿Ya? Esas son las 10 normas de la clase que hemos trabajado siempre, siempre. Antes de empezar, quiero que ustedes en su casita, cuando vean el video, le van a poner pausa y van a leer el siguiente texto que va a aparecer aquí y luego van a reflexionar a unas preguntas que aparecen. ¿Ya? Este es el texto que van a leer, se llama El campesino y el diablo. Ustedes lo leen y después de leer este texto, ¿cierto? Ustedes le colocan pausa, lo leen con calma, lo pueden leer una, dos, tres veces para que lo comprendan bien. Y una vez que lo leen, van a responder, bueno, esa es la segunda parte del texto, ¿cierto? Van a responder esta pregunta. Según la lectura del texto, responde: ¿qué es ser avispado? ¿Qué es ser avispado? Es una frase muy común que hemos escuchado muchas veces nosotros, pero para ustedes, ¿qué es ser avispado? ¿Cuál fue la pillería que hizo el campesino al diablo? Según el texto, ¿qué pillería hizo el campesino al diablo? Lo pueden anotar en su cuaderno, lo pueden responder ahí mismo. ¿Ya? La clase de hoy día, viernes 26 de marzo del año 2021 o viernes 26 del 03 del 2021, su objetivo es escribir un cuento que tenga inicio, desarrollo y desenlace utilizando pronombres que reemplacen al sustantivo. ¿Ya? Subrayamos el objetivo y ahí están los datos del profesor. Eso no se anota. Ustedes anotan solamente la fecha y el objetivo de la clase. Como dice el objetivo, en esta clase nosotros vamos a escribir un cuento, vamos a recordar cuáles son las partes de un cuento, la estructura que tiene un cuento, ¿cierto? Para poder escribirlo, vamos a planificar un cuento y vamos a conocer algunos pronombres que nos van a servir para reemplazar el sustantivo. ¿Por qué? Porque estos pronombres me van a permitir a mí el no repetir tantas veces una palabra y van a hacer que el texto se comprenda de mejor manera. ¿Ya? Así que mucha atención aquí. Lean el siguiente texto y reflexionen en torno a él. ¿Ya? Una vez que lo lean, léanlo, van a tener unos minutitos, ustedes igual lo pueden pausar, lo leen, y una vez que terminen de leer, pongan atención en las letras que están con color rojo. ¿Qué indican las palabras escritas con color rojo, él y este? Érase una vez un campesino que era muy astuto y le gustaba mucho leer. Todos los días, él se levantaba muy temprano para salir a trabajar la tierra y se llevaba un libro bajo el brazo para aprender. Este trataba sobre el universo y temas científicos. A él le gustaba mucho aprender cosas nuevas. ¿Qué querrá decir él? ¿A quién hará referencia esa palabra, él?
o ese pronombre, él, porque es un pronombre, ¿a quién hará referencia? ¿Al campesino, al libro, a un perro, a un gato? ¿A quién? Y cuando decimos este, ¿a quién hace referencia? ¿Al campesino, al libro, al universo? ¿A quién? ¿Ya? Pongan mucha atención, vuelvan a leer el texto para que lo comprendan. La pregunta dice así: ¿qué indican las palabras escritas con color rojo, el y este? Respuesta: estas palabras llamadas pronombres, son pronombres como lo mencioné, ¿cierto? Sirven para reemplazar a sustantivos y así evitar la repetición en un escrito. Por ejemplo, si yo no tuviera los pronombres, me hubiese dicho: érase una vez un campesino que era muy astuto y le gustaba mucho leer. Todos los días un campesino se levantaba muy temprano para salir a trabajar la tierra y se llevaba un libro bajo el brazo para aprender. El libro trataba sobre el universo y temas científicos. A el campesino le gustaba mucho aprender cosas nuevas. Ahí yo repetí muchas veces el campesino y el texto no se entiende muy bien, se encuentra tedioso, se encuentra más largo, se repite mucho una palabra, nos puede inducir a la confusión. Por lo tanto, yo ocupo los pronombres para reemplazar las palabras y así ahorrarme primero texto, ¿cierto? Ahorrarme escritura y también poder comprender mejor el texto. Cuando yo digo: eras una vez un campesino que era muy astuto y le gustaba mucho leer, todos los días él se levantaba muy temprano. Cuando yo digo él, estoy hablando del campesino. Ahí yo utilicé un pronombre para reemplazar el sustantivo que era campesino. Se levantaba muy temprano para salir a trabajar la tierra y se llevaba un libro bajo el brazo para aprender. Este trataba sobre el universo y temas científicos. El este, el pronombre este, hace referencia al libro. Él se llevaba un libro. Este, este libro trataba sobre el universo, ¿ya? No es necesario nombrar este libro, el pronombre solamente. Este hace referencia al libro. Después dice: a él le gustaba mucho aprender cosas nuevas. Cuando dice a él, también se está refiriendo de nuevo al campesino. Estas palabras se llaman, como les dije, pronombres. Y esto ustedes lo van a tener que registrar en sus cuadernos. Título: los pronombres. Los pronombres son palabras que sirven para reemplazar sustantivos y evitar que los sustantivos se repitan cuando escribimos un texto, permitiendo que el texto se entienda mejor. Aquí están los sustantivos. Están sustantivo en primera persona, singular y plural. En los pronombres, perdón, estos son los pronombres que están en primera persona, segunda persona, tercera persona, y hay pronombres que son singulares y plurales. ¿Qué quiere decir singulares? Cuando hablamos de una sola persona, y plurales cuando hablamos de dos o más personas. Por ejemplo, el pronombre en primera persona, en singular, es yo. Yo tenía una casa grande. Yo tengo un perro. Yo quiero comer helado. Yo. Plural, nosotros. Nosotros tenemos una casa grande, nosotros tenemos un perro, nosotros o nosotras queremos comer helado, ¿ya? Segunda persona, tú o usted. Tú tienes el pelo bonito, tú tienes los ojos de color verde, tú tienes mucha personalidad, o usted tiene mucha energía, o usted tiene un alma muy linda. Plural, vosotros tenéis mucha personalidad, o ustedes tienen mucha personalidad. ¿Ven? Ahí se hace la diferencia cuando hablamos de uno y cuando hablamos de otro. Tercera persona, él, ella, este, esta, y la tercera persona plural, ellos, ellas, estos, estas. ¿Ya? Así que ustedes registran eso en su cuaderno y después lo van memorizando porque para la próxima clase yo voy a preguntar de esto y en el enlace ahora va a aparecer esto. ¿Ya? Así que a estudiarse esto los pronombres. Lean los siguientes textos y comparen su escritura. Luego respondan las preguntas hechas por el profesor. Miren acá. Texto 1 dice: el diablo era un personaje muy celoso, ya que no le gustaba que existiera alguien más pillo. El diablo trataba de hacer perder al campesino poniéndole desafíos muy difíciles de lograr. Los desafíos siempre los ganaba el campesino. Texto 1. Texto 2. El diablo era un personaje muy celoso, ya que no le gustaba que existiera alguien más pillo. Él trataba de hacer perder al campesino poniéndole desafíos muy difíciles de lograr. Estos siempre los ganaba el campesino. Pregunta: ¿cuál de los dos fragmentos les parece que está mejor escrito? Recuerden que para estar bien escrito tiene que ser entendible, tiene que tener pronombres que reemplacen a los sustantivos. ¿Cuál de los dos está más entendible y tiene pronombres que reemplazan sustantivos? Respuesta: el fragmento número 2, porque utiliza pronombres para evitar la repetición de sustantivos y permite que el texto se comprenda de mejor manera. Por ejemplo, miren, analicemos primero el texto 2. Dice: el diablo era un personaje muy celoso, ya que no le gustaba que existiera alguien más pillo. Yo aquí voy a encerrar el pronombre que me va a indicar también que estoy hablando del diablo. Él. Él trataba de hacer perder al campesino. ¿Quién trataba de hacer perder al campesino? El diablo. Por lo tanto, yo reemplacé el sustantivo el diablo por el pronombre él.
Luego dice, poniéndole desafíos muy difíciles de lograr. Estos siempre los ganaba el campesino. Desafíos, otro sustantivo. ¿Quiénes ganaba siempre o qué ganaba siempre el campesino? Estos, ¿ya? Ese es el pronombre. Tengo el sustantivo desafíos y tengo el pronombre estos, que lo reemplaza. En cambio, miren el otro texto, dice, el diablo era un personaje muy celoso ya que no le gustaba que existiera alguien más pillo. Ahí tengo el diablo. Yo debería haberlo reemplazado por un pronombre, pero como no hay pronombres acá, vuelvo a repetir el diablo, cosa que no suena muy bien, no debería, y el texto ya está repitiendo muchas palabras. Trataba de hacer perder al campesino poniéndole desafíos muy difíciles de lograr. Los desafíos, de nuevo se repite, siempre los ganaba el campesino. Repite muchas palabras, el texto pierde coherencia, pierde ritmo, pierde interés, se agregan más letras que por lo tanto hacen que el texto se vuelva repetitivo, tedioso y al final no lo entendamos del todo. ¿Ya? El cuento. Y aquí vamos ahora a repasar cuál es la estructura del cuento y aquí tenemos que tenerlo claro. Esto no es necesario que lo anoten porque ya lo tienen escrito en sus cuadernos. Un cuento es la narración de una historia imaginaria y que puede estar basada o no en hechos reales. ¿Ya? Un cuento puede ser basado en hechos reales o no. No es necesario. Por lo general son historias ficticias, ya que se imagina el autor. Un cuento se compone de una tiene título, ¿cierto? Título muy importante, el título siempre me entrega información sobre lo que va a aparecer en el cuento. Dos, tiene una introducción. En la introducción se describe el escenario y una pequeña presentación de los personajes. Todos los personajes que yo voy a hacer en mi planificación deben aparecer en la introducción para yo saber quiénes son los personajes que van a participar en mi cuento. ¿Ya? Y describo el escenario, dónde ocurre, en la selva, en el bosque, en una casa, en un castillo, en un pantano, en el mar, ¿dónde? ¿Ya? Desarrollo, también tiene desarrollo. Detalla la trama de la historia a través del desarrollo de los conflictos y la secuencia de acciones de los personajes. Aquí es donde se produce la mayor cantidad de acciones que ocurren dentro del texto, en este caso el cuento. Cuáles son los personajes, qué tipo de relaciones tienen, qué acciones hacen, van desarrollando, contando la historia. Aquí es donde se cuenta, en la introducción es la presentación de los personajes y del lugar donde ocurre la historia, el desarrollo es lo que ocurre dentro de la historia, lo que tenemos que contar. Y también tiene un desenlace o final, que acá se escribe la resolución de los conflictos y de las acciones que tuvieron lugar durante el desarrollo. En el desarrollo, ¿cierto? Se cuenta el grueso de la historia, cuáles problemas tuvieron los personajes, qué hicieron, qué no hicieron, todo eso se da finalizado en el desenlace final porque aquí se cuenta la resolución. ¿Qué pasó al final de lo que estaba sucediendo en el desarrollo? Si en el desarrollo había una persona que quería ir al monte Himalaya y no podía porque tenía una pierna malherida y eso le imposibilitaba ir en el desenlace final, yo cuento qué fue lo que pasó. Pero al final este personaje entrenó y fue a donde un médico y el médico lo curó hasta que la pierna le sanó milagrosamente en una semana y pudo viajar al monte Himalaya y recorrer esos tremendos montañas nevadas y lograr su objetivo, ¿ya? En el, en el desenlace final, esta puede plantearse un final abierto, trágico o un final feliz, entre otros. Se puede dar un final cerrado, ¿cierto? Que le dé fin por completo a la historia. Un final abierto, que quiere decir que puede darse a interpretar qué tipo de final puede ser un final trágico, un final feliz. Eso quiere decir un final abierto, que uno puede imaginarse, puede ser un final feliz, puede ser un final trágico, ¿ya? Eso es lo que quiere decir que sea un final abierto, ¿ya? Y ahí hay una imagen que habla o que nos está representando que es un cuento. Repasemos el contenido un poquito. Dice, primero, recordemos, ¿qué son los pronombres? Con el contenido ustedes ya deberían poder responder. Respóndanlo ustedes en su cabecita, ¿qué son los pronombres? Si no se acuerdan, vuelvan a su cuaderno y ahí lo pueden verificar. ¿Para qué sirven los pronombres? Lo mismo, si no se acuerdan, vuelvan a su cuaderno, lo verifican. ¿Cuántas partes tiene un cuento? Yo nombré 4. ¿Cuáles son? ¿Qué características tiene una introducción de un cuento? ¿Qué se pone o qué se escribe en la introducción de un cuento? ¿Qué características tiene el desarrollo del cuento? ¿Qué va escrito en el desarrollo del cuento? ¿Y qué características tiene el desenlace de un cuento? ¿Qué se cuenta en el desenlace o final del cuento? Observen la siguiente imagen y lean el contenido de ella. Yo se los voy a leer. Dice, maldito pillo, exclamó el diablo, lleno de ira. Me has engañado. Ten por seguro que esto no lo voy a olvidar nunca. Y dicho esto, desapareció, humillado al comprobar que aquel joven era realmente tan listo como todos decían. Y como había ganado las apuestas 2 veces seguidas,
tuvo derecho no solo a conservar todo lo que había cosechado, sino también al fabuloso tesoro que el demonio había escondido en su propiedad. Pregunta, ¿qué momento del texto se narra aquí? Se narra el título, la introducción, el desarrollo o el desenlace final. ¿Y cómo lo saben ustedes? Fíjense ahí, busquen las características, vuelvan a leer las partes del texto, introducción, desarrollo, desenlace, y vean a cuál de esas tres partes se adecua más lo que ustedes acaban de leer, de acuerdo a las características que le está dando este trozo de texto, ¿ya? Y responden estas preguntas. ¿Qué función cumple este momento? Este momento que estamos presentando acá, ¿qué función cumple? Cumple la función de desarrollo, introducción, desenlace. Ahí ustedes tienen que descifrar. Prácticas guiadas. Observen cómo el profesor identifica las partes de un cuento, reflexionen al respecto y luego trabajen de manera individual, ¿ya? Y aquí voy a tener un cuento, ¿cierto? Que tengo previamente seleccionado y yo les voy a enseñar, aquí les voy a modelar cómo se van identificando las partes de un cuento, vamos a reflexionar y luego ustedes van a completar lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Observen la siguiente imagen, juntos reflexionemos y completemos el cuadro con la información del texto, ¿ya? Miren. Aquí dice, partes de un cuento. Título, La astucia del campesino. Yo digo, este es el cuento, miren, pongan atención. La astucia de un campesino. Cierto día, un campesino fue a conocer la ciudad. Al bajarse del bus, le empezó a doler una muela. Se metió la mano en el bolsillo y se dio cuenta que solo tenía 1000 pesos. El campesino pensó, si no me saco la muela y le pago al dentista, no me quedará plata para comer y si me gasto la plata en comer, me seguirá doliendo la muela. Ahí yo puedo decir que el título, ¿cierto? Primera parte, el título es La astucia del campesino, me lo está diciendo. En el inicio, ¿qué parte acabo de leer y cómo lo sé? Yo coloco que es el inicio, acabo de leer el inicio, ¿y cómo lo sé? Porque al campesino le dolió la muela, pero tenía un dilema, le quedaba poco dinero y tenía hambre, no sabía si comprar comida o pagar al dentista, de pronto aparecen dos muchachos que se burlan de él. Se dan cuenta que aquí yo me di cuenta que este era el inicio, porque se planteó un problema, se presentaron personajes que era el campesino, el dentista y los muchachos. 4 puntos que son, o sea, los puntos que son esenciales para determinar si este es el inicio o no. Se plantea el problema del cuento, que era que el campesino tenía hambre, pero también le dolía una muela y tenía que ir al dentista a sacársela. Y si él compraba comida, se iba a gastar la plata del dentista, pero si él se compraba la comida y gastaba la plata, no iba a poder ir al dentista tampoco. Y si él iba al dentista, no iba a poder comer. Entonces ahí está el dilema. Se planteó un dilema en el inicio, ¿cierto? Se presentó al campesino, se presentó al dentista y se presentaron a los muchachos que llegaron después, ¿ya? O sea, se planteó el dilema y se presentaron personajes, que es lo más importante del inicio de un texto. Miren acá. Mientras pensaba en qué hacer, el campesino y fue a pararse, mientras pensaba en qué hacer, el campesino fue a pararse frente de una pastelería. Allí se quedó un largo rato mirando fijamente los pasteles que se exhibían en la vitrina. Dos muchachos que venían caminando hacia él le dijeron con un tono de burla: ¿Cuántos pasteles te atreverías a comerte de una sola vez? Hombre, me comería 500, contestó el campesino. Los muchachos quedaron muy sorprendidos con la respuesta del campesino. ¿500? Dios nos libre, contestaron los muchachos. De esta forma comenzaron a discutir, ellos diciendo que no sería capaz de comer tantos pasteles y él insistiendo en que sí lo haría. ¿Qué apuestas?, dijeron los muchachos. Pues les apuesto que si no me como los 500 pasteles, me dejo sacar esta muela. El campesino señaló la muela que le dolía. Los muchachos aceptaron la singular apuesta y le compraron al campesino los primeros 20 pasteles. El hombre comenzó a comer uno a uno los pasteles. Cuando ya se sintió satisfecho e incapaz de comer más, dijo: Me han ganado la apuesta, señores. Acepto la derrota y, tal como lo hacen los caballeros, pagaré la apuesta aceptando el sufrimiento y el dolor de perder mi preciada muela. Entonces acá, ¿a qué parte del cuento corresponde lo que acabo de leer? Si en la primera parte yo presenté el dilema, ¿cierto?, que presentaba el campesino, presenté los personajes. En el segundo ya se dio un desarrollo del problema que tenía el campesino, cómo fue que sucedieron los hechos, qué fue lo que pasó, qué hizo el campesino, qué hicieron los muchachos. Entonces, claramente, en esta parte, yo estoy hablando del desarrollo. Desarrollo. Letra es feita. ¿Ya? Desarrollo. ¿Y cómo yo me di cuenta de esto? Porque
Aquí ya se está desarrollando todo el problema de la historia, se están contando los hechos como sucedieron, los personajes están interactuando, le están dando un giro a la historia porque se están desarrollando, como mencioné, los hechos de esta, ¿ya? Escuchen aquí con atención. Entonces los muchachos llevaron al campesino al dentista más cercano y se quedaron en la sala de espera gozando con cada alarido de dolor que daba el campesino. Los muchachos no paraban de reírse y decían, ¡qué campesino más bruto! Por hartarse de comer pasteles dejó que le sacaran una muela. Al salir de la consulta del dentista, el campesino se acercó a los muchachos y esperó a que dejaran de reírse. Cuando por fin lograron contener sus carcajadas, el campesino les dijo, más tontos han sido ustedes, porque gracias a esta apuesta he matado el hambre y, además, me he sacado una muela que me había dolido toda la semana. De esta forma, el campesino logró matar su hambre y sacarse la muela sin tener que gastar un solo peso. Pregunto aquí abajo, ¿a qué parte del texto corresponde? Si en la primera parte se presentó los personajes, se presentó el dilema, en la segunda parte se desarrolló el problema, ¿cierto? Hasta encontrar como una solución o un fin a este desarrollo del problema. En la tercera parte, ¿qué se está dando aquí? ¿Qué situación o qué está pasando? ¿A qué parte corresponde esta porción de texto que le acabo de leer? Claramente corresponde al desenlace o final del cuento. ¿Por qué? Porque se le está dando un fin a la historia, los personajes ya resolvieron un problema, el personaje principal en este caso, que era el campesino, resolvió su problema, encontró una solución, por lo tanto, aquí estamos hablando del desenlace perdón por mi letra, o final. Es difícil escribir con el mouse, chiquillos, perdón. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando estemos identificando las partes de un cuento. ¿Ya? Miren aquí. Práctica independiente. Y aquí está la parte esencial de esta clase. Ustedes van a escribir su propio cuento. Van a planificar su cuento siguiendo la pauta que mostrará el profesor. El tema debe ser la pillería, ¿ya? Este es el tema del cuento, la pillería. Ustedes pueden recordar un hecho, pueden inventar. Recuerden que los cuentos se basan en hechos ficticios o en hechos reales, ¿cierto? Pero que también el autor le va poniendo un poco más de fantasía para hacerlos más atractivos a la lectura. Utilicen los pronombres para no repetir los sustantivos en la historia. Al finalizar, 3 alumnos leerán sus cuentos, ¿ya? Antes de empezar su cuento, ustedes tienen que planificar el título. ¿Cómo se va a llamar su título? No necesariamente se va a tener que llamar La Pillería. Ustedes pueden colocar otro nombre, por ejemplo, La Venganza del Pillo o Pillo al Ataque, no sé, inventen ustedes un nombre mucho más bonito de lo que yo le acabo de dar. Acá pueden colocar quiénes son los personajes. 2 personajes, no puede ser un personaje, ni 2, mínimo 3 personajes, ¿ya? Mínimo 3. De 3 para arriba son una cantidad aceptable de personajes. ¿Dónde sucede la historia? En un castillo, en la playa, en el mar, en una fiesta, ¿dónde? ¿Qué pillería es el personaje? Ustedes tienen que pensar ahí. Se come una torta que pilló en la ventana, se roba una pelota, engaña a unos niños para quitarle los dulces. Ustedes tienen que ver. ¿Qué quiere lograr con esto? Dependiendo de la pillería que hace, ¿qué quiere lograr con esa pillería? ¿Qué problema surge al hacer esa pillería? ¿Y qué sucede al final? Si se resuelve el problema, ¿cómo se resuelve? Porque el problema se puede resolver o no se puede resolver. Acá yo coloqué este cuadro grande porque aquí ustedes, después de que planifican su historia, van a tener que relatarla, ¿ya? Escribirla completa, el título, empiezan inicio, desarrollo, desenlace o final, ¿ya? Y recuerden utilizar pronombres y no repetir tanto las palabras, ¿ya? Los pronombres los tienen anteriormente donde yo se los coloqué en el cuadrito. Reflexionemos sobre lo estudiado. Dice, ¿qué hicimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué lo hicimos? Actividad final, ticket de salida. Copien el siguiente ticket de salida en sus cuadernos, escriban su nombre, apellido y fecha, escriban con letra redonda y clara. Una vez que terminen, sáquenle foto y envíenselo al profesor para revisarlo. Este es el ticket de salida. Lee el siguiente fragmento de un cuento, luego contestan las preguntas que están a continuación. Ustedes en su ticket no me escriban el texto, no lo escriban, ¿ya? Solamente me escriben las preguntas y sus respuestas. Pregunta y respuesta.
¿A qué momento de la historia pertenece el fragmento leído? Desde ese día, la gente de Villa Frutilla empezó a compartir lo que les daban de sus verdes campos. Ellos sentían que cuando más compartían, más tenían. Compartir lo que les daba su tierra los hacía felices. ¿Corresponde al título, a la introducción, al desarrollo o al desenlace final? ¿A qué corresponde? Aquí ustedes responden. Y encierra el pronombre usado en este texto. Solamente un pronombre. ¿Cuál será? Recuerden, puede ser yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Cuál será? ¿Ya? Así que ustedes tienen que ver y encerrar cuál es el pronombre. Y lo escriben aquí abajito. ¿Ya? Aquí escriben el pronombre abajito para yo poder revisarlo bien. ¿Ya? Y esa fue la clase de lenguaje de chiquillos. Ahora vamos a tomarnos 10 minutitos, 15 minutitos de descanso. Vayan al baño, tomen agüita, relájense, respiren un poquito de aire, conversen entre ustedes si quieren. Y después volvemos a la clase de historia y geografía. Nos vemos en 15 minutos más. Chau, chau.